Bueno, la semana pasada que iniciamos el tema de cinemática, estuvimos realizando ya algunos ejercicios que tienen que ver con el movimiento en general, ¿no? De hecho, déjenme ver aquí, ponerles esos ejercicios de repaso. Ok, bien, habíamos analizado algunos ejercicios o ejemplos en los que la distinción entre rapidez promedio y velocidad promedio era muy importante. No olviden ello, no olviden esta parte. Velocidad y rapidez promedio son cantidades que en un mismo problema nos pueden aparecer, pero que tienen significados distintos. La velocidad promedio es un vector, la rapidez promedio es una cantidad escalar. La velocidad promedio, evidentemente, por ser un vector, tiene que tener una dirección. Y toma en cuenta los desplazamientos. Por su parte, la rapidez promedio toma en cuenta la distancia total recorrida y siempre va a ser una cantidad escalar positiva. Bueno, déjenme aquí corregir algo. Bien, el día de hoy lo que nos vamos a concentrar es en analizar lo que es el movimiento con aceleración constante. Es un tipo de movimiento que ustedes ya conocen. No va a ser la primera vez que ustedes lo, lo han tratado. Pero bueno, vamos a ver que este tipo de movimiento no es del todo complicado, pero dependiendo de los ejercicios que tengamos que resolver, pues bueno, es con lo que hay que tener eh, precaución a la hora de hacer un análisis. Déjenme regresar a la pantalla. Muy bien. A ver, ¿qué recuerdan del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Que su aceleración es constante. Que es un tipo de movimiento en que exactamente la aceleración con la que se mueve el objeto es constante. Así es. Bueno, es lo que vamos a tratar este día. Movimiento con aceleración constante o que ustedes pueden conocer simplemente como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya algunas clases pasadas habíamos encontrado esta expresión, ¿no? Un tanto llamativa tal vez a primera vista, para la velocidad cuando conocíamos la aceleración y para la posición cuando conocíamos la velocidad. Entonces, ustedes recuerden, aquí vamos a hacer mucho uso del cálculo, tanto diferencial como integral. Cuando conocemos la aceleración, es decir, nos están en un problema diciendo tu aceleración tiene esta forma, ya sea constante o de que depende del tiempo, y queremos encontrar la velocidad, debemos hacer una integral respecto al tiempo. Esa integral nos va a dar la velocidad. Si ahora, por otra parte, tenemos como dato la velocidad y nos piden encontrar la posición, lo que hacemos es tomamos esa función de velocidad, integramos respecto al tiempo y lo que obtenemos es propiamente la posición. Bueno, vamos a tomar en cuenta estas integrales, estas expresiones, pero las vamos a simplificar. ¿En qué aspecto o en qué sentido? Bueno, vamos a asumir que la partícula se va a mover solamente en una dimensión. Recordemos que
ecuaciones las asumimos para el caso de 2 dimensiones, vamos a analizarlo solamente para una para simplificar. Y además vamos a tomar en cuenta que el movimiento se realiza con aceleración constante. Entonces, si la partícula se mueve en el eje X con aceleración constante, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Bueno, para empezar, solamente nos vamos a quedar con la primera componente. ¿De acuerdo? La primera componente de este problema. Entonces, bueno, eso ya representa una ayuda hasta cierto punto. Bien, por lo tanto, esta velocidad, aquí escrita como vector, la podemos expresar de la siguiente manera. Bien, esta V la pongo aquí. Componente X, dirección Y. Lo único que hice fue pues, tomar solo la componente X de este vector velocidad. Y aquí está, la componente X como función del tiempo en la dirección Y. Esta otra velocidad la reemplazamos. Y como esta velocidad es la velocidad a un tiempo inicial, la vamos a conocer simplemente como velocidad inicial. Entonces aquí, vean el cambio que le hago. Velocidad inicial en el eje X, dirección Y. ¿Qué cambio vamos a hacer en esta integral? Bueno, como estamos mencionando una línea arriba, la aceleración es constante. ¿Y qué recordamos que significa que una aceleración sea constante? Que no cambia, ¿En que qué aspecto? desde que empieza su aceleración es la misma hasta que termina en un cierto punto. ¿Cómo que la aceleración es la misma hasta un cierto punto? ¿Qué punto sería ese? ¿O a qué nos estamos La refiriendo? inicial, Va aumentando la acorde al inicial y la tiempo. final. Mm, Es que cuando hablas de un cierto punto, a qué nos estamos refiriendo? No, no me queda ahí claro. Desde un punto de inicio y un punto final. Mm, pero cuando te hablas de punto, te refieres a, ¿cómo se llama? A, a una posición. No, me refiero a una distancia. Mm, ok, ¿y qué pasa en el tiempo? Incrementa. Entonces no es aceleración constante. Ok. Entonces no, cuidado ahí. Entonces la idea tal vez que estás pensando no es del todo correcto. La aceleración constante es la que aumenta conforme al tiempo, ¿no, profe? No, porque entonces si es así, no es constante. Vamos a llamar aceleración constante a aquella justamente que que no cambia en el tiempo. Eso es una aceleración constante. Algo que permanece sin cambios en el tiempo. Por lo tanto, en esta integral, vean, esta dependencia del tiempo no existe. O sea que esa aceleración es un número con unidades, claro, pero una cantidad fija.
Puede valer 2 metros sobre segundo cuadrado, puede valer 9.81 metros sobre segundo cuadrado, menos 5 metros sobre segundo cuadrado, lo que ustedes gusten, pero no depende del tiempo. Es una cantidad fija. ¿Sí queda claro? Está lo que significa que la aceleración sea constante. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, no depende del tiempo. Bueno, este, y entonces en esta integral, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué saben ustedes que ocurre cuando el, tenemos una constante en una integral? Y a ver qué sucede con una integral bajo estas condiciones. Se integra la variable dt. Ok, se integra. ¿Y qué pasa con la constante entonces? Queda igual. Y bueno, pero en la integral, ¿qué es lo que sucede? O sea, si pudieras decirme qué es lo que, o sea, ¿cuál es el paso que tú estarías realizando? Ok, la constante sale de la integral, en pocas palabras, así como lo mencionan, o pasa del otro lado del signo de la integral, muy bien. Y entonces lo único que resta, como también comentaban, es que la única variable de integración o a integrar sería esta justamente, ¿no? Entonces, aquí lo hago como un paso adicional.
Así es como quedaría, ¿no? ¿Y cuánto resulta de esta integración? Mm. Aceleración por la integral de distancia por tiempo sobre 2. A ver, otra vez, perdón. ¿Cuánto daría esta integral, la que está aquí indicada? Distancia por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Eso sería el resultado de esta integral? ¿Qué fórmula de integración estaría ocupando aquí? ¿El resultado no sería la misma constante? ¿Qué fórmula de integración están ocupando? O sea, quisiera que me dijeran qué sí, fórmula de integración están empleando para obtener su respuesta. A ver, ¿qué fórmula de integración ocupan para resolver justamente esta integral aquí señalada? No puede darles algo como algo que tenga un factor un medio, porque aquí no hay algo que integral de la forma eh, x a la n. Bueno, escribir el resultado, pero pues es responsabilidad de ustedes revisar, ¿no? Checar sus cursos de cálculo, nivel bachillerato, repito, no es necesario un nivel más profundo. Con el cálculo que ustedes manejen de bachillerato es más que suficiente para resolver los ejercicios que tenemos nosotros, pues, en este curso. Muy bien. La integral en este caso es simplemente la resta entre los límites superior e inferior. El resultado de esta integral es ax, el mismo valor aquí, por la diferencia de t menos t0. O sea, la diferencia de los límites superior e inferior. Muy bien. Eso es lo que estaríamos obteniendo en como resultado de esa integración. Claro, todo esto, no hay que olvidarlo, está multiplicado por el vector y.
Ahora, a veces lo que uno hace en este tipo de problemas es asumir que el tiempo inicial es 0. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene esa, ¿cómo decirlo? Libertad de escoger al tiempo inicial en un fenómeno como el tiempo 0. Si, por ejemplo, observamos que un carro arranca y comienza a alejarse de nosotros, podemos tomar como convención que cuando este carro ha arrancado, lo hace desde el tiempo t igual a 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta integral, en este resultado que está aquí colocado, este t0 lo podemos tomar como 0. Por esto que les comento. Entonces, de esta manera, con esta, ¿cómo decirlo? Condición. De hecho, esto lo copio para que no se pierda la línea. Aquí está. Con esta condición, esta ecuación que tenemos aquí se va a reescribir de la siguiente manera. Vean, de una forma que seguramente ustedes conocen. Como todo esto está en la misma dirección X, voy a prescindir de los Y. O sea, los Y pues están como de más en este punto. Porque solamente estamos hablando del movimiento en una sola dimensión. Entonces, se sobreentiende que todo esto está en el eje X. Bueno, el resultado de esto es la siguiente expresión. Si quitamos esos vectores Y. Llegamos a una expresión que tiene esta forma. Vean lo que nos está diciendo, que la velocidad como función del tiempo se escribe como velocidad inicial en el eje X más la aceleración en el eje X por el tiempo. Esa es la primera ecuación que surge en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Preguntas hasta aquí con esta primera ecuación? No, profe. No, profe. Ok, vale. Bien, entonces esta ecuación, repito, la obtuvimos solo para la velocidad. La siguiente ecuación que podemos obtener es la que se obtiene de la posición. Bien, entonces vamos a hacer algo similar a lo que tenemos justamente aquí arriba. A ver, voy a hacer copia de esto, solamente hasta la primera componente. Solo nos interesa ahora analizar el movimiento en el eje X. A ver, este vector, ¿por qué lo podemos reemplazar? Si hablamos solamente de su componente X. X como función del tiempo en la dirección Y. Aquí lo cambio de color para resaltar voy a darle prioridad al vector unitario para resaltarlo. Listo. Entonces estamos diciendo que la posición en el eje X como función del tiempo. Muy bien. Menos, similar al caso anterior, esta
este R nos está hablando de la posición al tiempo inicial, al tiempo T0. Bueno, en este caso lo que vamos a utilizar ahora es X0 en la posición, bueno, en la dirección del vector Y, ¿no? En el eje horizontal. Listo. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder aquí a continuación? Vean, esta velocidad, si la conocemos, de hecho es la que está justamente aquí arriba, es esta misma velocidad. Por lo tanto, en esta ecuación, lo que vamos a hacer ahora es sustituir el valor de esa velocidad, que repito, es la que tenemos inmediatamente arriba. Entonces, esta velocidad es lo que tenemos ahí en color azul. Entonces aquí voy a sustituir ese valor. Y vean lo que se está obteniendo ahora. Aquí hay que tener mucho cuidado con los corchetes, los signos de agrupación en general. Este diferencial de tiempo, T', está afectando a toda la velocidad, a toda la expresión de la velocidad. Entonces esta aquí la pongo también con un apóstrofe para indicar que es T'. Listo, y ahora, a ver si cabe. La pondré aquí. ¿Queda claro el paso que se hizo en esta línea? ¿Lo podría volver a explicar, por favor? ¿Desde qué punto? Desde que hizo ese paso. Desde... Ok. En este paso, lo único que se hizo fue esta función que aquí aparece, que nos pide que aparece dentro de la integral, no es desconocida, es la expresión que tenemos justamente arriba. O sea, vean la forma que tiene. Esta función es la que nos está apareciendo aquí. Es exactamente la misma. Entonces podemos sustituir esta función que obtuvimos, lo que está en azul, y meterla dentro de la integral. ¿Y qué fue lo que hice aquí? Justamente, ya sustituí esa función. Ok, profe, gracias. ¿Sí de nada? Muy bien. Listo. Ya tenemos ahí sustituida el valor de esta función que depende del tiempo. Ahora hay que integrar. ¿Cuánto dará la primera integral? Tenemos una suma, tenemos una función dentro de la integral que está compuesta de dos términos. ¿Qué pasa cuando tienen la suma, la integral de una suma de funciones? ¿A eso a qué es igual? Lo podemos separar en dos integrales. En dos integrales, ¿qué hacen estas dos integrales? ¿Cómo operan entre sí? O sea, ¿de qué manera te refieres o a qué te refieres cuando dices que lo separamos en dos integrales? Al método de resolución. ¿Perdón?
A ver, ¿a qué se refiere cuando dice que se separa en dos integrales? Esas integrales, ¿cómo operan entre sí? Se suman. Están sumando. Muy bien. Entonces, la integral de una suma se convierte en la suma de las integrales, que es justamente lo que tenemos ahora en la pantalla. Distribuimos este diferencial, se afecta cada término, separamos la suma y esto es lo que obtenemos. ¿Cuál es el siguiente paso a proceder, por ejemplo, en la primera integral? En esta. ¿Cuáles son los pasos algebraicos que ustedes estarían haciendo para resolver la primera integral? Bueno, aquí voy a imponer que esto vale 0 por el comentario que les hice en el caso pasado. Entonces, este de 0 lo vamos a tomar como 0 segundos. Podemos tomar como convención ese valor. Bueno, eso ya facilita la integración, porque pues el límite inferior es 0. ¿Cuánto vale la integral del primer término? Asumiendo que esta velocidad inicial pues es constante. Bueno, una vez más, eso ustedes lo pueden checar con herramientas de cálculo. Da B por T. Bueno, velocidad inicial por el tiempo. Eso es lo que da el resultado de la primera integración. ¿Cuánto da la segunda integral? Sabiendo ya que la aceleración pues es constante. Eso fue nuestro punto de partida. De hecho, pues fue lo que nos permitió, en este caso, pues sacar la A de A sub X de la integral. ¿Cuánto vale esta integral? Velocidad inicial más AX por tiempo. ¿Por qué velocidad inicial? En esta segunda. ¿No? En esta segunda. Estamos en esta segunda. Si ese es el resultado de esa integral, ¿de dónde salió esa Bx?
¿Cuánto vale la integral de esa primera expresión? Bueno, de esta segunda, mejor dicho, de este segundo término. A ver, si hay una aceleración, si mencionan aceleración inicial, como en el chat, surge una pregunta entonces. ¿Acaso hay una aceleración final? Y si hay una aceleración final, eso significa que la aceleración entonces no es constante. Y si no es constante, pues entonces nada de lo que hemos hecho pues tiene sentido. ¿O a qué se están refiriendo cuando hablan de una aceleración inicial? Bueno, igualmente esto se queda de tarea que ustedes lo revisen. Y por favor, no lo tomen a la ligera, ¿de acuerdo? O sea, ese comentario que estoy diciendo de que ustedes lo revisen, de verdad háganlo porque, pues, similar a lo que fue el tema de los cosenos y directores, pues se les puede aparecer, por ejemplo, en el examen. Entonces no es eh, no es una instrucción que dejen a la ligera. Muy bien, el resultado de la integral queda como un medio de la aceleración, que es constante, por el tiempo al cuadrado. Y todo esto, pues multiplicado evidentemente por el vector unitario y. Eso sería entonces la expresión para nuestra posición. Así se estaría comportando la posición como función del tiempo. Tal vez de esta manera no les es del todo familiar, pero voy a escribir lo siguiente. A ver, voy a dejar un espacio aquí. Ok. Hagamos el mismo ejercicio que el caso pasado. Es decir, vamos a quitar un poco el vector unitario y. Se sobreentiende que todo esto está en el eje X y por lo tanto podemos prescindir de todo esto, de esos vectores unitarios. Muy bien, vean a lo que hemos llegado en esta expresión, con este proceso de integración. La posición como función del tiempo es igual a posición inicial más velocidad inicial en el eje X por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si ustedes revisan o sus, no sé, ya sea apuntes o libros que tengan sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues no, encontrarán que esta expresión es justamente la que uno ocupa para ese tipo de movimiento. Es decir, aquí vemos de dónde surge esa ecuación. ¿Por qué en esa ecuación había un factor un medio? No sé si se lo llegaron alguna vez a preguntar. ¿Por qué la t, el tiempo, parecía al cuadrado? ¿Por qué esa es la ecuación que me dicen que tengo que utilizar? Bueno, pues aquí está el argumento.
Esta ecuación nos da la posición como función del tiempo y esta ecuación, la que tenemos arriba, nos da el valor de la velocidad como función del tiempo. Esas son las ecuaciones válidas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario que tengan? No, profe. ¿No? Ok, bueno. Pues estas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando para hablar de cinemática en movimiento con aceleración constante. Muy importante, eso no ténganlo en mente. Estas ecuaciones, estas dos en particular, son válidas cuando la aceleración es constante. Cuando la aceleración no es constante, estas ecuaciones ya no son válidas, no es posible ocuparlas para resolver problemas. Bueno, a modo de una tabla, aquí están nuestras ecuaciones que generalmente vamos a estar utilizando. Vean, aquí tenemos la ecuación para la velocidad. Aquí tenemos la ecuación para la posición, 12A y 12B respectivamente. Vean que aquí nos están diciendo A constante. La A de aceleración es constante en todos los casos. Eso quiere decir que no cambia en el tiempo. No depende de ninguna variable. Bueno, aquí hay otras dos ecuaciones, y en particular la C, que no sé si ya la habrán visto, ya no sé si ya la conocían o si la recuerdan. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No, profe. ¿No la conocían? Profe. ¿No? Bueno, Yo no. esta ecuación, la C, se obtiene de las primeras dos. Es decir, las que nosotros aquí hemos encerrado aquí con marcador. ¿Cómo se obtiene? Bueno, ¿qué variable notan que no aparece en la ecuación C? ¿Qué término de los que tenemos arriba ven que no aparece? Tiempo. Exactamente, el tiempo. En la ecuación C no aparece el tiempo. Entonces, lo que algebraicamente se hizo fue lo siguiente. En la ecuación 1, en esta, se despejó el tiempo. Y ya que estuvo despejada, se sustituyó en la ecuación 2. Bueno, en esta que está aquí encerrada en color azul. Se hace un poco de álgebra, un poco es álgebra complicada, y se llega a esta ecuación. Esa es la razón por la que no aparece el tiempo. ¿Cuál es la utilidad de hacer esto? De hacer este paso algebraico o de ocupar esta ecuación. Que cuando en un problema no nos den o no nos digan el valor de un tiempo y tengamos a la mano algunas de estas cantidades, de las otras cantidades, podemos hacer uso de esta ecuación. Es decir, que esta ecuación nos permite ahorrarnos tiempo cuando no tenemos en el problema el dato justamente del tiempo. Y así ustedes pueden ir jugando con las ecuaciones. Si en un problema, por ejemplo, no les dan el valor de la velocidad inicial, pues lo que hacen en este caso sería despejan el valor de la velocidad inicial en la ecuación 1 y esta v0 la sustituyen en la ecuación 2. Hacen un poco de álgebra y lo que obtienen es una nueva ecuación en la cual no necesitan la velocidad inicial como dato importante. ¿Sí queda claro entonces la naturaleza de la tercera ecuación? Sí, profe. Muy bien. Vamos a resolver entonces un primer ejemplo, un primer ejercicio para aplicar estas ecuaciones. A ver, aquí es algo muy importante que yo espero que no se les olvide a la hora de resolver ejercicios en este curso. Los problemas no van a ser los típicos con los que ustedes seguramente están acostumbrados, en las cuales les dan los datos, la fórmula, y ustedes sustituyen y obtienen el resultado.
Digamos que esos ejercicios no son los que vamos a estar resolviendo aquí. Nosotros vamos a ir un poco más allá. Es decir, en un problema nos pueden dar un montón de información y nosotros debemos de ir entrenándonos en identificar cada dato, qué significa cada dato, en establecer un objetivo, es decir, yo necesito calcular tal cosa, y la siguiente parte es cómo hacerlo, que es ya meternos a las fórmulas, ¿no? A las ecuaciones. Son estos tres aspectos que hay que tomar en cuenta. A veces, con lo que nos cuesta más trabajo es con la primera parte. Es decir, un paquete de información que nos da un problema, desmenuzarla, analizarla e identificar y categorizar esa información. Eso es lo que he notado que nos cuesta mucho trabajo al inicio. Pero eso se tiene que hacer con práctica, por lo tanto, aparte de las tareas que les voy a estar dejando con esos temas, es su responsabilidad pues estar haciendo ejercicios de los que también les voy a estar indicando en su momento, de los libros que tenemos en Classroom. Entonces es muy importante que en estos ejercicios se vean tres cosas. La primera es su capacidad de análisis, que ustedes puedan con sus propias palabras explicar lo que le está queriendo decir el ejercicio. Si ustedes logran hacer eso, significa que han entendido lo que les está diciendo el problema, para empezar. Segundo, el álgebra, evidentemente. Cuestiones de despejes, cuestiones de la herramienta matemática que se necesite. Y tercero, que ustedes también puedan explicar correctamente su procedimiento. Esos son los tres aspectos que se van a tomar en cuenta a la hora de resolver un ejercicio. Entonces vamos a analizar el primero. Dice lo siguiente: un conductor distraído viaja a 18 metros por segundo cuando se da cuenta que adelante hay una luz roja. Su automóvil es capaz de desacelerar a razón de 3.65 metros por segundo cuadrado. Si le toma 0.2 segundos aplicar los frenos y está a 20 metros de la intersección cuando ve la luz, ¿será capaz de detenerse a tiempo? A ver, quiero que se tomen al menos un minuto para analizar toda esa información que nos está diciendo el problema. Traten ustedes de organizarla, de darle un sentido, no solamente en las unidades, para identificar a qué corresponde cada cosa, sino incluso hacerse ustedes una imagen, una película de lo que aquí nos está platicando, al menos por ahora, el problema. Primero, tratemos de entender bien qué nos está platicando el problema. Bien, ¿hay alguien aquí no le queda claro de lo que trata el problema? Está claro, profe. A ver, por favor, ¿nos puede comentar de qué trata entonces?
del tiempo que le va a llevar a aplicar los frenos antes de que cruce la línea roja. Bueno, el semáforo. Bueno, es lo que nos está pidiendo el inciso A, pero en general, ¿de qué trata? O sea, si le pido que nos explique, que nos cuente la historia en este problema, ¿cuál es? Si es posible, incluso sin necesidad de meternos a los datos numéricos. Nótese, les estoy pidiendo que me intenten decir en general de qué trata el problema, no que me digan qué nos está pidiendo calcular. Eso ya lo surgirá de manera natural. Porque si lo analizamos con cuidado, no nos está pidiendo un tiempo. No nos está pidiendo que como respuesta entreguemos el valor de un tiempo. Solo está pidiendo Este, que decir sí o no se alcanza a frenar, ¿verdad? Exacto, es lo que nos está preguntando. ¿Alcanza o no a frenar? Es lo que nos está preguntando. Pero ¿cuál es la historia de fondo? ¿Cuál es el Pues contexto? yo entendí que el conductor 20 metros antes de la intersección, Muy bien, ajá. este, punto 200 segundos después, mete el freno y de 18 metros por segundo pasa a 3.65 metros por segundo cuadrado. Ok, con la última idea que comenta, no es correcto. ¿Alguien ve por qué? Porque la última línea del comentario no es correcta. Porque no pasa, sino que esa es su desaceleración. Ahí, exacto, hay que tener mucho cuidado aquí. Su velocidad era de 18 metros por segundo. Nos habla de una velocidad. Y 3.65 metros sobre segundo cuadrado, ¿de qué nos habla? Aceleración. Exactamente, tiene unidades de aceleración. Entonces, no es que se convierta 18 a 3.65. Son cantidades físicas distintas. Entonces, ahí cuidado. No es que de 18 pase a 3.65. Es más, ni siquiera hay manera de que eso suceda porque son cantidades físicas distintas. Lo que sí es correcto es la primera idea, es cuando la persona se encontraba a 20 metros de la intersección, ¿no? Del cruce, demoró 0.2 segundos en aplicar los frenos. Entonces los frenos le ayudan al auto a irse frenando con una razón de 3.65 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, bueno, esta idea general para todos es clara, la siguiente pregunta a resolver es, bueno, ¿cómo le damos respuesta a lo que nos está preguntando el problema? Ya tenemos el contexto, ya como que sabemos en general qué es lo que está sucediendo con esta persona. Entonces, ¿cómo toda esa información la podemos manipular? ¿Cómo la podemos trabajar para obtener la respuesta que nos pregunta? Que como bien formularon o reformularon, nos está cuestionando sobre si ese automóvil se detiene o no a tiempo antes del cruce.
Esto no alcanza a frenar a tiempo. ¿Cómo podemos utilizar esta información para saber si sí o si no? Bueno, yo pienso que primero vamos a Ajá. tener que sacar los segundos que se tarda en su velocidad pues normal, ¿no? En los 18 metros sobre segundo para llegar a los 20 metros que le hacen falta. O sea, Ajá. y de ahí, ¿cómo se llama? Pues concluimos que es un segundo y punto algo, creo punto 2. Ok, pero en su análisis algo se está perdiendo. ¿Qué pasa con esos puntos 2 segundos? ¿Cuáles los que se le toma Ajá. O sea, el ¿cómo tiempo esos para aplicar? dos? Exactamente. Se le suman, ¿no? ¿Por qué? Mm, o Porque es sea, el tiempo que le toma en iniciar como el proceso de desaceleración, ¿no? Es ajá. que, a ver, aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado. ¿Cómo están ustedes, pensando la situación? A ver, entiendan el problema. Traten de identificar bien qué es lo que está sucediendo. Ya nos dieron ideas en los comentarios previos. A ver, vamos a hacer dibujos porque pues los dibujos nos ayudan a veces mucho a entender lo que está sucediendo en un problema. A ver, entonces, eh, tenemos aquí, vamos a imaginar que como eso es en un movimiento en una dimensión, nosotros somos testigos de la situación y estamos viendo de forma lateral lo que está sucediendo. Entonces, aquí está el cruce, ¿no? Aquí está, digamos, donde la calle se corta por justamente el cruce. Y tenemos en esta posición el semáforo que está con luz roja. Entonces, aquí está el semáforo indicándonos, o en este caso al conductor, indicándole pues que debe detenerse. Ahí está la luz roja. ¿Qué información de lo que está en el enunciado tenemos que tomar en cuenta también? La distancia en la que se encuentra antes de aplicar los frenos, Ok, ¿y esa distancia cuál es? ¿Cuánto vale? la de 20 metros. 20 metros. 20 metros. Ok, muy bien. Eso quiere decir que si medimos hacia atrás, digamos, del semáforo, estamos ubicando al auto en esta posición, ¿no? Aquí. Aquí vamos a marcarla como X0. Y aquí la XS de semáforo, 20 metros. A ver, voy a dar los siguientes valores y ustedes me dicen si les es claro por qué sería así. A ver, la X0 lo voy a escoger como 0 metros. Y la XS, que es donde está el semáforo o la intersección, 20 metros. ¿Esta asignación de valores es congruente con el enunciado? Sí, ¿no, profe? O sea, ustedes díganme si qué consideran que es congruente. O sea, que lo que está aquí representado es exactamente lo mismo que nos está diciendo el problema. Sí, sí es. ¿Sí? Ok, bueno. Aquí voy a dibujar entonces el automóvil. Cuando esta persona se percata de que la luz está en color rojo. En esta situación,
¿con qué velocidad se está moviendo el vehículo? 18 metros sobre segundo. 18 metros sobre segundo. ¿Y en qué dirección? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Ok, entonces tenemos una velocidad de 18 metros sobre segundo y ese objeto se está moviendo hacia la derecha. Voy a dibujar así. Se está moviendo hacia adelante. Esa es la primera parte de la historia. ¿Cuál es la segunda parte que hay que tomar en cuenta? Cuando El tiempo en que aplica el freno, Ok, ¿y eso qué significa? ¿Cómo se traduce en el gráfico? que pasados 2 segundos empieza a frenar. Pasado, bueno, ni siquiera es un segundo, es 0.2 segundos. 0.2 segundos, perdón. 0.2 segundos. Comienza a frenar. ¿Y eso qué significa en el movimiento de este vehículo? Desaceleración. Empieza un proceso de aceleración, ok. ¿Y sería correcto dejar el vehículo así ubicado? No, tendría que avanzar poco. Exactamente. Exactamente. 0.2 segundos después, el vehículo ya no se encuentra en esta posición, sino que se encuentra más cerca del semáforo. ¿Cuánto? Aún no lo sabemos. Pero ya, o sea, esos 0.2 segundos que la persona está tarde en responder, le da el tiempo suficiente tal vez a este vehículo para avanzar algunos cuantos metros. Hasta aquí, ¿vamos claros con esa idea? Sí, profe. Sí, ahí es. Profe. Entonces, aquí, esta posición, esta nueva posición, X1, ocurre después de los 0.2 segundos. Y a partir de esta posición X1, ¿qué sabemos que se presenta en el vehículo? empieza a La desaceleración. desacelerar. A desacelerar, exactamente. Cuando ya se encuentra en esa posición. Vectorialmente, ¿qué signo tendría la aceleración? Se los digo en este momento, tiene que ser negativa. O sea, vectorialmente, la aceleración, que recordemos es un vector, tiene que tener la dirección opuesta a la dirección de movimiento del vehículo. ¿Por qué? Echemos un vistazo a nuestra ecuación. Vean, préstenle mucha atención a esta ecuación, a la 1. ¿Qué pasa si esta A, piensen ustedes un valor de 0, piensen un valor de A igual a 1, por poner un ejemplo, ¿no? 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué va a pasar en el tiempo, conforme va transcurriendo el tiempo, con la velocidad final? Si vale el tiempo 1, si vale el tiempo 2 segundos, vale 3 segundos, etc. ¿Se multiplican? Pero quedan como resultado, o sea, en comparación al caso anterior. O sea, quiero que den valores aquí. Velocidad igual a velocidad inicial 0. Más una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado por el tiempo. Si t vale 1, vale 1 segundo, ¿cuánto vale la velocidad? En este problema, en este caso hipotético. 1, ¿no? Ok, 1. vale. Bueno, de hecho, voy a dejarlo 10 mejor para explicar lo siguiente. Vale, de este factor es 1, ¿no? Más los 10, 11. Ahí les cambié el 0 por 10. Bueno, ¿qué pasa cuando el tiempo vale 2 segundos? Pasa a 12. 12. 12. ¿Y si t vale 5 segundos? Esto a 15. 15, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la velocidad conforme va pasando el tiempo? Aumenta.
Aumentando. Exactamente. Va a ir aumentando. A este proceso se le llama aceleración, ¿no? En el contexto que todos conocemos, de que un objeto va ganando velocidad. Pero ¿qué pasa si en esta ecuación le pongo un signo negativo aquí? ¿Qué pasa al segundo 1? Se van restando. Muy bien. Cuando vale un segundo el tiempo, ¿cuánto vale la velocidad? 9, 9. Cuando vale 2, 8, cuando vale 5, 5. 5 metros sobre segundo. Vean entonces, el signo de este término, es decir, de la aceleración, o bien hace que numéricamente la velocidad se vaya incrementando o vaya disminuyendo. En este problema, ¿qué signo debe tener la aceleración entonces? O dirección. Negativo. Exactamente. Tiene que ser negativa para ser congruente con lo que nos están diciendo, que desacelera. O sea que esta A vectorialmente tiene que tener la dirección opuesta al movimiento. Tiene que ir a la izquierda. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Muy bien. Ahora sí. ¿Cómo determinamos entonces con todo este panorama, incluso con este dibujo, lo que nos preguntan? O sea, ¿cómo damos respuesta a la pregunta que nos dicen si ese vehículo será capaz de detenerse a tiempo o no? Sería la velocidad de x1 más... No, a ver, antes de meterse en fórmulas, no ok. es necesario que se metan en fórmulas, aún no. Lo que quiero que me digan es, o sea, ¿qué tendrían que calcular para darle respuesta a la pregunta? ¿En cuánto tiempo desacelera? ¿En cuánto tiempo desacelera? ¿Cómo que te estás imaginando? O sea, no me queda claro. Porque ya estás Eh, desacelerando, o sea, ya está desacelerando. Me estoy imaginando, bueno, las unidades dice que son 18 metros sobre segundo. Y lo que ahorita nos explicó era de, le iba uno restando y la velocidad iba bajando. Así que opino que por Ajá. así un segundo avanza tantos metros. Así Sí, que si lo empezamos a desacelerar, en ajá. tanto tiempo va a avanzar tantos metros y ahí nos vamos a dar cuenta si no llegó a los 20 o se pasó. Ok, muy bien. Entonces, aquí muy oportuna la intervención. Entonces, si vamos evaluando en el tiempo, vamos viendo que el objeto pues se va a ir acercando más, ¿no? O sea, su posición se viene incrementando. Pasó de 0 a 1 metro, 2 metros, 3 metros, etcétera. Pero ¿qué pasa con su velocidad? Va bajando. Exactamente, iría disminuyendo. Muy bien. De 18 pasaría a 17, 16. ¿Cuál sería el valor que nos diría si se detuvo o no a tiempo para esa velocidad? Sería el tiempo en que tardó a llegar a cero, ¿no? En que dejó de moverse. ¿Que sería 0 quién? El- La velocidad final del carro. Exactamente. La velocidad final del carro. Ok, si tienes el tiempo que le toma a ese objeto detenerse, o sea, velocidad 0, totalmente en reposo, ¿qué podrían hacer con ese tiempo? Pues a ver si tardó más ¿cómo se llama? el- Se podría calcular la distancia en base al tiempo que se tardó de llegar de 18 metros sobre segundo a 0 metros sobre segundo. sí, es con Ajá. velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Entre tiempo. Esa es la distancia, creo. Ok, cuidado aquí. A ver, primer paso. Para todos es claro que entonces podemos calcular el tiempo que le toma a este objeto pasar de
velocidad 18 metros por segundo a 0 metros por segundo. ¿Eso sí ya quedó clarísimo? Sí. Vale, Sí, profe. ok. Si ya tienen ese tiempo, imaginen que ya calcularon ese tiempo, lo que les dé, o sea, el valor que sea. ¿Qué hacen con ese tiempo entonces? ¿Cómo ahora lo emplean para acercarnos más a dar una respuesta? Mm, O sea, tendría que usar el tiempo para calcular la distancia que recorrió, ¿no? Ajá. Cuidado, aquí no es distancia, es posición. Ok. Pues bien. Cuidado, aquí mucho cuidado, porque en esas ecuaciones, recuerden ustedes, hablamos siempre de posición, no de distancia. Cuidado ahí. Ok, calcula la posición que ¿qué? A la que llegó. Muy bien. Y con ese dato que obtengan, ¿qué? ¿Cómo saben o qué harían con ese dato? ¿Cómo sabrían, teniendo ese dato, si se detuvo o no a tiempo? Esto calculando el tiempo en que se tardó. Bueno, el tiempo que se tarda en general. En general, ¿cómo que en Para general? llegar a, bueno, de los 18 metros sobre segundo, ¿cuánto tiempo se hace para llegar a 20 metros? Bueno, yo digo que desde X1, porque desde ahí empezó a frenar. Ah, no, Ok. es desde X0. Ok, aguas. No, por el contrario, tenías la razón. ¿X1? Desde X1. Ah, En Porque de X1 empezar a X1 desacelerar. es cuando empiezas a acelerar, exactamente, como comentan. ok. O sea, X1 sí aquí, o sea, sí nos está afectando porque ese tiempo de reacción de 0.2 segundos le dio el tiempo suficiente al vehículo para avanzar unos metros. O sea, ya no está a 20 metros cuando aplica los frenos esta persona. Ok. Entonces, el tiempo que le toma se tiene que medir a partir de X1 en adelante, porque es cuando ya aplicó los frenos. Entonces, repasando entonces, ¿qué podemos calcular aquí? El tiempo que le tomó a esta persona pasar de 18 metros por segundo a una velocidad cero. Eso significa que quedó en reposo, ¿no? O sea, el auto se detuvo. Si tienen ese tiempo, pueden calcular la posición a la cual se detuvo, ¿no? Sí. Muy bien. Y si esa posición, y finalmente lo que podemos hacer es comparar esa posición con la posición del semáforo. Si el auto se detuvo a tiempo, su posición, ¿a qué debe ser menor o igual? ¿A cero? A 20 metros. A 20 metros. Ah, Su posición final debe de ser menor o igual a 20 metros. ¿Y si fuese mayor a 20 metros? no alcanzó a frenar. Exactamente, o sea, se detuvo por adelante del cruce, por lo tanto, no alcanzó a frenar. ¿Queda claro todo el panorama general, todos los detalles que hay que tomar en cuenta para resolver este problema? Entonces, esa es la parte que les comento que es entender bien el problema, poderlo explicar con nuestras propias palabras y si es posible incorporar los datos que nos da el enunciado. Cuando uno es capaz de hacer todo ese análisis, ya puede tener más claridad en qué es lo que tiene que hacer. Ahora, la segunda parte, o tercera incluso, es pues meternos a trabajar, que es utilizar las ecuaciones. Entonces, ¿qué podríamos tomar en cuenta ahora? Bien mencionaron que la posición X1 hay que tomarlo en cuenta, porque es cuando el vehículo comenzó a detenerse, es cuando ya aplicaron los frenos. ¿Cómo podíamos determinarlo?
¿Con qué de las ecuaciones que tenemos aquí arriba podemos encontrar ese tiempo? Perdón, esa posición x1. ¿Con la segunda? ¿Con la 2? Con la 2, ok. ¿Por qué con la 2? Con la B. ¿Por qué con la B? Porque X es la posición, dice X igual a X0 más V. Porque estamos sacando X. Ajá. Ajá. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos Tenemos la X0, posición inicial. X0, ¿cuánto vale? ser, 0. Menos, Sí, ajá, 0. sí, nosotros lo escogimos como 0. Para esa primera parte, muy bien. Después, tenemos V0, V0, ¿qué vale? 18 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? No tenemos tiempo, creo, Lo podemos sacar. A ver, ¿cómo? pero A ver. tenemos solo el tiempo en el que aplicó el freno, en el que tardó a aplicar el freno, pero no sé si sirva ahí. A ver, hay que pensarlo con cuidado. A ver, ¿qué habíamos dicho que era este X1? ¿Qué representaba esta X1? Esto es el tiempo en que empezó a desacelerar. Es la posición. ¿Es la posición inicial? Ah, no, No. sí. Donde empezó a desacelerar. La posición donde empezó a desacelerar. ¿Y cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que se da cuenta que está la luz roja, es decir, en la X0, a la X1? 0.2 segundos. 0.2 segundos. Entonces sí tienen el tiempo. Ah, entonces sí. ¿Y en el otro término? Un medio de Medio la de- aceleración. Aceleración, sí la tenemos. Bueno, la desaceleración sería el 3.65. No, No. no, porque esta desaceleración se aplica pasando X1. Entonces sería 0 la aceleración. Sí. A ver, es que quiero que esto es un ejercicio, un problema que sucede muy a menudo. Tenemos una persona que está distraída checando el celular. Va con una cierta velocidad en el vehículo. Cuando se da cuenta que la luz está en color rojo, tarda 0.2 segundos en aplicar los frenos. Es decir, que durante esos 0.2 segundos se estuvo moviendo con la misma velocidad. Es hasta esta posición en la cual aplican los frenos y entonces la aceleración con dirección opuesta aparece. ¿Sí es claro todo eso que les comento? Sí, profe. Entonces, hay que ser muy prudentes a la hora de hacer el análisis. Muy bien, vamos entonces a proceder a hacer los cálculos. Aquí comento lo siguiente. Para responder la pregunta y saber si se detuvo o no a tiempo, debemos calcular la posición en la cual el vehículo tuvo la velocidad de 0 metros sobre segundo, es decir, se detuvo. Justo lo que estuvimos comentando. Ese es nuestro objetivo. Debemos calcular la posición en la cual el vehículo queda totalmente en reposo. Ese es nuestro objetivo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, por lo tanto, primero debemos determinar la posición del vehículo en la cual se aplicaron los frenos. La X1 que nos aparece aquí. En ese proceso, la aceleración fue de 0 metros sobre segundo cuadrado. La persona no aceleró ni desaceleró. O sea, se está moviendo con la misma velocidad. Eso significa que la aceleración fue de 0 en este lapso de tiempo. En el lapso de tiempo que le tomó pasar de esta posición a la X1. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora sí ocupamos la fórmula que comentaron, la 2 o la B. La X1 la queremos conocer. La X0
En esta ecuación pues vale 0, porque así escogimos el origen de coordenadas. Esta aceleración, por el comentario de arriba, vale 0. Entonces vean, la ecuación se reduce a esto, a multiplicar los 18 metros por segundo por los 0.2 segundos que la persona demoró en responder, en darse cuenta de qué hacer, en reaccionar, en pocas palabras. ¿Cuánto da esta operación? ¿Cuánto vale x1? 9 metros. Ah, no, espérame. 3.6. 3.6 metros. Muy bien, 3.6 metros. Eso quiere decir que todavía alcanzó a avanzar 3.6 metros por delante de la ubicación en la cual se dio cuenta del semáforo rojo. $3.6 metros, es decir, tenía menos de 17 metros para poder detenerse. ¿Cómo vamos hasta aquí con las ideas? Cuando ya se encontró en una posición de 3.6 metros, es cuando a partir de ese punto comienza a aplicar los frenos. ¿Cómo podemos determinar el tiempo que le toma detenerse finalmente? ¿Con cuál de las ecuaciones? Con la primera. Con la primera. ¿Qué valor de velocidad final debemos asignar? 0. Velocidad final 0. 0, muy bien. Velocidad inicial, 18 18 metros. segundos. 18 metros. 18 metros. Aceleración, 3.65 metros. Sobre segundo al cuadrado. cerca. Es menos 3.65, ¿no? Exactamente, Ujú. exacto. Porque es esa aceleración. Es cuando aplica el freno. Exactamente. Así es. Menos 3.65 porque ya a partir de ese momento ya comienza a frenar. O sea, la velocidad tiene que ir disminuyendo sí o sí. Entonces vean, ahora podemos determinar el tiempo t que tarda el auto en detenerse tras aplicarse los frenos. Y los valores que ustedes me están dando como de velocidad final queremos que sea 0 metros por segundo. Velocidad inicial 18 metros por segundo. Aceleración menos 3.65 metros sobre segundo cuadrado. Si hacen el despeje y resuelven el valor de t, ¿qué valor encuentran? ¿Qué te vale 18? ¿Cuánto? ¿Qué te vale 18? T vale, pero ¿qué? ¿18 segundos? Estamos... O no entendí muy bien. No, vale 1.8 metros sobre segundo, ¿no? No entiendo de qué cantidad están hablando. Aquí ya está la velocidad final, 0. La inicial, 18 metros sobre segundo. La aceleración de menos 3.65 metros sobre segundo cuadrado. Solo hay que despejar t.
Aquí está el despeje que hay que hacer. Ya no puse el 0, evidentemente, porque bueno, está de más. 18 metros sobre segundo pasa al lado izquierdo de esta igualdad, como con signo menos. Este menos 3.65 posteriormente pasa dividiendo. Se cancelan los signos menos, dándonos como resultado un tiempo positivo, como debe de ser, con un valor de 4.93 segundos. Para todos es claro este paso algebraico. Fue un simple despeje. Sí, profe. Ok, y finalmente, ¿qué hacemos con este tiempo? ¿Lo habíamos dicho? ¿Qué tendríamos que hacer finalmente para decidir si sí o no se detuvo a tiempo? ¿Cómo utilizamos ese tiempo? ¿Cuál de las ¿En qué ecuación? En la primera. En la primera. Pero si lo estudias en la primera, o sea, estás reutilizando la misma ecuación. Solo estarías como confirmando. Bueno. Estarías como comprobando. En pocas palabras. La última ecuación. La última, la D. Aquí en esta, es la D, estamos hablando de la última. Ah, no, perdón, la tercera. Ok, ¿y con qué datos hay? A ver. ¿Qué? Pues sabemos que la velocidad inicial son 18 metros Ajá, sobre segundo. sobre segundo, más los 2A. ¿Más qué, perdón? Los 2A, bueno, las 2 veces aceleración. No, no es 2 veces A. Perdón, es que ¿Sería menos? menos. Claro, menos en este caso. Un medio de esa De A, aceleración. ¿Y qué posición inicial estaremos asignando aquí? 3.6 metros. Exactamente, 3.6, porque estamos analizando ya cuando los frenos se aplicaron. Ya el auto se encuentra en una posición de 3.6 metros por delante del punto en el que la persona esta se dio cuenta de la luz roja. Así es, entonces listo, ya lo tenemos. En esa ecuación, finalmente, conocido el tiempo, la posición final en la cual se detuvo es la siguiente. Vean, la ecuación que me acaban de decir, donde la posición inicial vale 3.6 metros que habíamos calculado. La velocidad, 18 metros por segundo. El tiempo encontrado previamente, menos, porque es desaceleración, menos 3.65 metros sobre el segundo cuadrado. Y el tiempo elevado al cuadrado. Resultado, 46.71 metros. Híjole. Conclusión, pues No podemos alcanzó a concluir frenar. que el vehículo no alcanzó a detenerse antes de la intersección. Vean que en este problema jamás sustituimos el valor de 20 metros. No se ocupó en las fórmulas porque no era necesario. Ese dato de 20 metros solo fue para comparar. Para eso sirve nada más. Entonces, mucho cuidado. No quieran ustedes meter todos los datos y forzarlos a ocuparlos. No, a veces no es así. ¿Dudas con el procedimiento? ¿Comentarios con el análisis de este problema?
Muy bien, si no hay dudas, preguntas con el comentario, perdón, con la resolución del problema, damos por terminada esta primera hora y media.